Y bueno, continuando con este ciclo de disertaciones, ahora vamos a tocar el eje de empleo, como esta expo bien diversa, donde se tocan temas de carreras en empleo y emprendedurismo. Entonces esta tarde estuvimos tratando todos temas de carreras, emprendedurismo, y ahora viene algo muy importante, muy Acordate esperado de para mamá. todos, que es el eje empleo. En esta ocasión contamos con la presencia de Daniel Leanís, que nos va a tratar sobre el tema búsqueda de empleo, diseño de estrategias y acciones efectivas. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte, bueno, acá uno terminando la Expo Carrera, la parte de este día de martes en la disertación, y justamente no quisimos salir de este día martes para tocar el eje de empleo, algo muy importante hoy en día y que los jóvenes están solicitando. Sí, es verdad, es verdad. En este momento el empleo es lo que está, digamos, faltando y sobre todo en estos tiempos que estamos viendo, pero no es difícil poder, tal vez hay que hacer un esfuerzo mayor del que veníamos haciendo, pero no es tan difícil poder concretar entrevistas laborales para poder conseguir el tan ansiado empleo. A los jóvenes que están presentes que, bueno, Daniel va a exponer su tema y al finalizar van a poder consultar todas las dudas que nos tienen que dejar por el chat y nosotros después le vamos a transmitir las dudas a Daniel. Empezamos, Daniel. Perfecto. Si podemos ir poniendo el primer slide. Ahí lo ponemos. Díganme ustedes cuando ya esté en pantalla. Estamos, ya está en pantalla. Perfecto. Bueno, una de las primeras consignas que hay que tener en cuenta antes de accionar en esta búsqueda de empleo es concientizarse en que no hay que buscar trabajo, ¿no? Suena como medio contradictorio a lo que generalmente uno se concientiza y a eso es lo que me quiero hacer referencia. En realidad, lo importante no es declarar, ¿sí?, que voy a buscar trabajo, porque sería una contradicción. Si yo al cerebro le doy la orden de buscar trabajo, el cerebro va a hacer lo mismo que, por ejemplo, YouTube cuando no encuentra señal. Va a empezar a ver un circulito en mi cerebro que va a girar, 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 y en realidad nunca, siempre está buscando como señal, pero nunca encuentra. Entonces, la primera diferencia que hay que hacer es que tenemos que concientizarnos de que tenemos que salir a encontrar, no a buscar, ¿sí? Entonces, esta es la primera declaración que uno tiene que hacer para sí mismo. La segunda es la diferencia entre trabajo y empleo. Trabajar, todos trabajamos, desde que hacemos la cama o hacemos la comida, lavamos los platos o lo que fuera. Pero empleo es el trabajo remunerado. Esa es la primera distinción que hay que hacer para poder darle al cerebro la orden, ¿sí?, de accionar. La otra es que yo tengo que declarar, como dice en el slide, que hay trabajo para mí, ¿sí? Olvidarme de que está difícil, ¿sí? Pero sí que tengo que buscar trabajo para mí. La otra es el objetivo, que es el primer objetivo que tengo que hacer, que es comenzar a redactar mi currículum vitae. Que quede claro que para los chicos, que buscar trabajo no me sirve, entonces lo que tengo que hacer es encontrar empleo y de eso así me tengo que concientizar y de que hay trabajo para mí. Para eso voy a diseñar el currículum vitae, no para encontrar el empleo, porque esa no es la finalidad del currículum vitae, sino que la finalidad de ese currículum es llegar a la entrevista laboral, ¿sí?, a la entrevista de trabajo. El currículum vitae es un instrumento que está diseñado, que lo tenés que diseñar de la mejor manera que puedas, para hablar de vos, ¿sí? El currículum vitae no habla por vos, habla de vos. Y ahí es donde voy a colocar mis estudios cursados, mis capacidades, mis habilidades, mis hobbies, deportes, gustos, ¿sí? Yo le tengo que dar a la persona que me va a entrevistar, ¿sí?, porque de eso tengo que pensar en positivo. Voy a llegar a una entrevista, es que le tengo que dar la mayor cantidad de información posible, porque ellos analizan toda esa información. Y la otra es que la función de la entrevista laboral, cuando llegues a ella, es que hables de vos mismo y no te tengas que contradecir, porque si en un currículum vitae yo digo que domino el inglés, ¿sí?,
tal vez cuando me presente digamos, la entrevista, haya algunos tips en inglés o me hablen en inglés y yo me voy a quedar con hambre. Es decir, yo no puedo colocar algo que no domino. Si pasamos al otro slide, dice que el currículum vitae es una herramienta cuya función es postularte para un empleo. El objetivo es provocar esta entrevista laboral de la cual veníamos hablando. ¿Cuáles son las características que debe tener un currículum vitae? Primero, pensar que lo tengo que redactar en una hoja, en una sola carilla de tamaño A4. Ese es digamos, el tipo de papel necesario. Tamaño 4, no oficio, no legal, A4. Y como mucho tiene que tener 2 carillas, ¿sí? Si puede ser una, muchísimo mejor, porque la persona que te va a entrevistar, antes de entrevistar, leyó muchos currículums. Y lo que molesta a la persona que le llegan 500 currículums por día y está en una búsqueda, es tener que leer 2, 3 hojas, ¿sí? Lo segundo es que no tenés que adjuntar al currículum vitae copia de los títulos, de los certificados. Hoy ya ni se estila la carta de recomendación o la carta de presentación, de hecho, ya es como que quedó a un costado. La gente que lo que quiere es hacer una búsqueda rápida, ¿sí? Y efectiva. Un tema bien importante, la foto. La foto tiene que ser color, ¿sí? Olvídate de la típica foto 4x4 de carnet, ¿sí? Donde atrás teníamos un fondo liso. Hoy podés poner un fondo como el que yo tengo, ¿sí? En este momento, y te sacás la foto ahí como para que de alguna manera sea más canchera, tenga diseño, y no es la foto 4x4, tal vez ovalada, ¿sí? Y voy a ser un poco gracioso tal vez, pero me tengo que colocar en esta posición, mirando hacia el cuerpo con actitud hacia el costado y mirando hacia el frente, ¿sí? Ya no es esta foto donde yo rígida 4x4, donde yo tengo que, digamos, salir como en el documento, en el DNI. La otra es no colocar un título, ¿sí? No se coloca título currículum vitae arriba de todo, sino que a eso lo voy a reemplazar con mi nombre y apellido. Es decir, en un tamaño más grande que el resto del texto para destacar quién soy. Eso es importante. No habla de egocentrismo ni de orgullo personal. Lo importante es sí que lo redactes con el orgullo porque estás hablando de tu historia, ¿no? De estudios, de tu historia laboral, tu experiencia. Pero sí tiene que estar el nombre, no demasiado grande, pero digamos un tamaño de fuente tipo 20-22 para ser redactado. La otra es tus datos personales. Antes se ponía nombre y apellido y colocabas, completabas. Nombre y apellido, Daniel Leanis, Juan Pérez, con todo respeto a Juan Pérez. Hoy directamente se pone el nombre. Pones tu nombre, abajo vas a poner un email, ¿sí? El teléfono celular y uno alternativo. La ciudad y la provincia. ¿Por qué? Porque en tu historia laboral vos nunca vas a saber dónde vas a terminar. Yo empecé viviendo en Buenos Aires y hace casi 10 años que vivo en Carlos Paz y no sabía que iba a terminar acá. La otra es la ciudad y la fecha de tu nacimiento. Cuando coloques tu fecha de nacimiento, colocala en 2 dígitos y el año en 4. ¿Sí? Y si querés colocar, también podés colocar tus redes sociales. Eso da más información a la persona que te va a entrevistar. ¿Pasamos otro slide, chicos? Bien. No sé si se está viendo el slide que sigue. Tus datos personales, dice. Se ve perfecto, Daniel. Perfecto. Bien, el mail es todo un tema. Tiene que ser lo más profesional posible. Por ejemplo, ahí como se ve en pantalla, martinlopez@gmail.com. Nada de Martín Boca por siempre @hotmail o Martín Copado @hotmail. Tiene que ser algo profesional. No puede ser no conviene por una cuestión de imagen colocar un mail poco profesional, ¿sí? Valga la redundancia. Lo que sí te recomiendo es que utilices webmails, como por ejemplo Gmail, Hotmail, Live, es decir, aquellos correos electrónicos que son tipo webmail y no POP3, ¿sí? ¿Por qué?
porque el POP3 tarda más en llegar que cualquiera de los otros. Y si es Gmail, no es porque a mí me sponsoré Google ni nada por el estilo, pero es mucho mejor porque a la hora de tener una entrevista en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, la entrevista seguramente va a ser online, va a ser a través de una videoconferencia, ¿sí? Entonces, por ahí utilizan una plataforma como Meet, entonces va a ser innecesario que tengas una cuenta en Gmail. La otra es que tengas guardado tu currículum vitae, es importantísimo porque esto habla de empezar el trabajo, de buscar un empleo, de encontrar ese empleo. Entonces, que tengas guardado tu currículum vitae en Google Drive o en OneDrive o en Dropbox, es decir, en una plataforma donde te brinde almacenamiento web. Entonces, de esa manera vos lo que vas a poder hacer es tener tu currículum siempre con vos. Hoy nos manejamos todo el tiempo con el celular en la mano. Bueno, si estoy viajando, si estoy en la casa de un amigo y de pronto me comentan de una oferta de empleo, entonces yo inmediatamente lo puedo enviar, ¿sí? La otra es el celular. Cuando yo coloco el celular no hace falta colocar 03541. Se pone directamente 3541 sin el 15 y el número entonces, ¿sí? Para evitar confusiones. Cuando coloques un teléfono alternativo, trata de que sea el de alguna persona adulta que vive con vos. Lo peor que te puede pasar es que no se puedan comunicar con vos porque te quedaste sin crédito, porque estás sin batería o por el celular no te funciona correctamente. Entonces sí está bueno que coloques un teléfono alternativo. No te van a llamar más de 2 veces si es que realmente tu currículum interesa, ¿sí? Si les interesa conocerte, no te van a llamar más de 2 veces porque acordate que se reciben 500 currículum por día y lo importante es que den con vos. Revisa tu casilla de mail también, porque tal vez te envíen un mail y no te llamen. Entonces revisa también el correo no deseado, porque tal vez los correos entren ahí, porque no son correos que habitualmente vos recibís. La fecha de nacimiento, perdón, ponela siempre en 2 dígitos y el año en 4, y aclará, por ejemplo, Rosario-Santa Fe. Si sos del exterior, también agrega el país. Después, con el tema del CUIL y el DNI, acá tenés que pensar en ser práctico. Siempre el currículum tiene que ser algo práctico, dinámico. Entonces, vamos a colocar solo el CUIL, ¿sí? Y el número de documento está contenido dentro del CUIL. Entonces, el número de documento no lo coloquemos porque es al divino botón. Y repito, siempre revisa tu currículum. Perdón, tu cuenta de mail para ver si te llegó alguna oferta o si te llegó, por ejemplo, una entrevista laboral. Pasamos a la próxima transparencia, próximo slide. Ahí estamos, sí. Que dice, genial, que dice genera valor agregado, ¿sí? Una preguntita, ¿voy muy rápido o así está bien? Está bien, Daniel, estamos bien. Se entiende, Perfecto. las diapositivas son bien claras. Genial. Bueno, lo que sí, si vos, por ejemplo, terminaste el secundario, ¿sí? Que es condición sine qua non, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de ese tema. Insertá las redes sociales, ¿sí? En las cuales vos te encontrás. Obviamente no vamos a poner TikTok porque TikTok es más para hacer videos humorísticos y no viene al caso. Pero si tenés un título, además del secundario, tenés un título universitario, una tecnicatura o sos profesional, por ejemplo, en los talleres de orientación laboral de la fábrica, teníamos chicos que tenían tecnicaturas en fotografía o eran maestros mayores de obras, porque hoy recordemos que hay escuelas donde vos egresás con ese título y ya sos profesional. Entonces, si tenés un título profesional, universitario, una tecnicatura, un estudio superior, está bueno que te armes un perfil dentro de una red social que se llama LinkedIn, ¿sí? Es una red social muy para profesionales y lo que está bueno es que los usuarios suben sus currículums vitae y entablan relaciones comerciales, buscan y se ofrecen también para trabajar. Entonces, es una red sumamente útil a la hora de contactar con profesionales, incluso para poder participar en foros que te permiten obtener cada vez mayor networking, lo que se llama, es decir, las redes, utilizar las redes de contacto, ¿sí? La otra es suscribirte a sitios de empleo, que en realidad son agencias, como son a Jobs,
Indeed, Boomerang, CompuTrabajo. Ahí lo que te van a pedir es que llenes un formulario con tu currículum, ¿sí? Y lo que está bueno ahí es que vos vas a recibir, si te suscribís, vas a recibir en tu casilla de correo todas las ofertas de trabajo que vos hayas marcado como de tu preferencia. Por ejemplo, de vendedor, por ejemplo, como secretaria. Es decir, ahí vos lo que vas a encontrar es bien específico. Para lo cual, después vamos a ver una filmina donde vos tenés que pensar qué es lo que vos querés y para qué te vas a postular. Después dice crear una red de networking. El networking es trabajo en red, ¿sí? Entonces está bueno que vos te sientes antes de realizar tu currículum o después, pero que te sientes y empieces a analizar, que tomes tu teléfono celular. Generalmente uno tiene más de 400 contactos en el celular y ahí tenés una herramienta poderosísima que empodera mucho a la hora de poder hacer que la gente se entere que tenés un proceso para buscar trabajo. Entonces, contales a todos que estás en la tarea de encontrar un empleo, ¿sí? Entonces, todo el mundo se tiene que enterar que vos estás haciendo esto. Si pasamos a la próxima filmina, dice que te tenés que describir. Es decir, después de la foto, lo importante es que vos coloques ahí una descripción de vos. Pero antes vas a tener que hacer un listado de fortalezas y debilidades. Es decir, agarra una hoja, la doblás en dos y de un lado colocas fortalezas y del otro colocas debilidades. Las fortalezas son aquellos puntos fuertes tuyos, es decir, que tenés vocabulario, que te gusta trabajar en equipo, que sos una persona abierta, que no sos tímido. Trata de incluso no comenzar las frases con un no. Siempre trata de escribir las frases en positivo. Que definas tu proyecto laboral, es decir, que lo definas vos para vos, no que por ahí que lo marques en el currículum, que lo redactes, pero sí que tengas en claro qué es lo que querés y qué es lo que no querés, ¿sí? Eso es indispensable. Realiza una breve descripción de vos mismo donde menciones el para qué buscas trabajo, ¿sí? Y no pongas que es para ayudar a tu familia, porque en realidad estás buscando trabajo por vos. Entonces, cuando voy a encontrar el empleo, lo encuentro para mí. El primer beneficiario es uno y después por añadidura será tu familia. Evita colocar palabras como, cuando te definas, como que sos responsable, puntual, honesto, porque en realidad nadie contrata personal que no tenga esas características, entonces no soy lo suficientemente creativo. Comenzá con la palabra me considero o me reconozco, que yo los puse ahí en el slide como para decir, evitar el soy tal cosa, sino que yo me considero o me reconozco. Y describite desde la realidad, desde lo que sos. No desde el empleado perfecto porque no existe. No apuntes a la perfección, pero sí a la excelencia. La perfección no existe. Si vos querés ser perfecto, va a llegar un límite que no podés traspasar. Sin embargo, cuando uno se plantea la excelencia, quiere decir que siempre puede ir más arriba. La otra es, ¿qué habilidades y qué dominios tenés? Es decir, yo puedo dominar muy bien un programa de computación, puedo dominar muy bien un idioma, y puedo, en un apartado que es habilidades o dominios u otros conocimientos en el currículum, puedo poner cuáles son esas habilidades y al lado ponerle estrellitas, de 5 estrellas, ponele, y ir pintando el nivel que yo domino de eso que estoy diciendo. La otra, si pasamos a la próxima slide, ¿cómo voy a poner la educación? Es decir, cuando yo pongo qué títulos tengo. Bueno, si nos fijamos, puedes utilizar ese formato que dice, de un lado dice año, del otro lado dice título, y ahí vas a colocar el título exactamente como está en tu certificado analítico del secundario. Muchas veces yo les pregunto, ¿cuál es tu título secundario? Y no lo recuerdan. Entonces, yo no puedo poner humanidades, o no puedo poner sociales, o administración. Yo tengo que poner bachiller en gestión y economía de las organizaciones. Es decir, tengo que colocar completo, porque si no sé yo lo que estudié y de lo que me recibí, estamos en el horno. Siempre se comienza con el título secundario, porque el primario no se coloca que lo tenés. Esto parece muy obvio, pero a la hora de realizarlo, y en la ansiedad por querer encontrar un empleo, esto a veces falla. El primario no se coloca, ¿sí? Sí se coloca el secundario, porque ya es título. Después, coloca el año de egreso. Si no te acordás, lo mismo, volvé a tu certificado,
fíjate cuál fue el año en que diste la última materia. Eso es lo importante. Después, escribe el título tal cual figura en el analítico. Por ejemplo, si vos te recibiste en el IPEM, pones IPEM número 320 y el nombre del IPEM. Por ejemplo, Manuel Belgrano. Y no se coloca título completo, es decir, secundario completo. Si vos tenés el título, ya estás diciendo que terminaste tus estudios secundarios. Si aún no finalizaste los estudios secundarios, anda la palabra cursando. Colocá la palabra cursando. Solo si es verdad, porque si vos dejaste de estudiar y pensás retomar, entonces ahí no lo estás cursando, porque en la entrevista laboral te pueden pedir una constancia de alumno regular. Continúa con estudios superiores, ¿sí? Por ejemplo, tecnicaturas a nivel terciario o universitario, siempre utilizando el mismo formato. Año, título, ciudad y país y el nombre de la institución. Después, a ver, si estás haciendo una carrera universitaria, no poner está estudiando abogacía o estás estudiando para contador público. No coloques en qué año estás de la universidad. Pone la cantidad de materias aprobadas. Porque si yo digo que estoy en primer año, tal vez solamente de las 6 materias del primer año aprobé 2. Entonces, si estoy en tercer año, estoy tal vez en la mitad de la carrera, pero no me dice qué cantidad de materias aprobadas tengo. Entonces, es inespecífico y lo ideal sería que colocas la cantidad de materias aprobadas o porcentaje. Pasamos a otro slide. Para nombrar o destacar cursos o especializaciones que hayas realizado, ten en cuenta que colocar aquellos que tengan relación con el empleo al que te postulás. Por ejemplo, si vos te querés hacer un curso, te querés postular para, te querés postular para secretaria ejecutiva, ¿sí? o administrativa, hiciste un curso de repostería. Bueno, ese curso no lo coloques. ¿Por qué? Porque al que te va a entrevistar no le interesa que vos sepas, ¿sí?, sobre repostería. Lo que le interesa es que manejes determinados programas, el Excel, por ejemplo, el Word para una redacción comercial. Colocá siempre aquello que tiene relación íntima con el puesto al cual te vas a postular. La otra, y por eso tiene que ser bien específico, te tenés que plantear en qué querés trabajar. No es que yo reparto currículums a través de internet o en forma presencial a diestra y siniestra, ¿sí? Porque tengo que encontrar algo. Yo siempre les digo, tal vez encuentres el trabajo que puedas para apuntar después a lo que realmente querés. Hay una diferencia entre lo que puedo y lo que quiero. Obviamente, en situaciones de crisis uno busca lo que puedo, pero siempre tenés que apuntar a la excelencia y tratar de definir lo más posible cuál va a ser, hacia dónde va a apuntar tu búsqueda para poder encontrar realmente los resultados que querés. Hablando de coherencia, cuando te capacites, recordar realizar cursos que tengan relación con el proyecto laboral que vos tenés. Si vos querés ser, supongamos que quiero ser médico, ¿sí? No voy a poner que hice un curso de, no sé, gasista instalador. ¿Por qué? Porque no tiene relación. Entonces, si era hora de hacer un curso, ¿sí?, estaría bueno que coloques, por ejemplo, que te hagas un curso de, en la Cruz Roja, por ejemplo. Entonces, también te va a servir como incentivo para ver si realmente es lo que vos querés, ya que el jueves tenemos la charla de orientación vocacional. También puedes utilizar el formato, me refiero a fecha, título del secundario para los estudios superiores. Es decir, el mismo formato que utilizaste para nombrar dónde hiciste tu secundario, también te va a servir para tu título universitario. Pasamos a la próxima filmina. Después de redactar los estudios viene la experiencia laboral. Acá siempre los datos van a ir desde lo más actual para atrás. Es decir, yo lo que voy a necesitar siempre, o mejor dicho, el que te va a entrevistar siempre quiere saber qué fue lo último que hiciste y después va a ir hacia atrás. Entonces, voy a poner la experiencia laboral que tuve, la más cercana, la más actual. Y vas a poner desde qué fecha hasta qué fecha. Si no te acordás el día, no importa, pero sí tenemos que poner el mes y el año. La otra es
¿Desde cuándo y hasta cuándo? Si trabajaste 3 meses solamente, una temporada, no importa, colocalo igual, porque la persona se da cuenta, sabe que está difícil la situación, pero que vos no te quedaste, que vos, así sean 3 meses, 2 meses, pero trabajaste, y eso está bueno. Sí es importante que coloques el nombre de la empresa y el cargo que ocupaste. Por ejemplo, si fuiste vendedor, pones vendedor y abajo que hagas una descripción de las tareas que realizaste. Por ejemplo, fui vendedor, pero además tenía que hacer cierre de caja, atendía a los clientes, también me relacionaba con los proveedores. Es decir, todas las tareas que realizaste, más allá de que el cargo era de vendedor. Esto le da más información a la persona que después te va a entrevistar. Cuando coloques el nombre de la empresa no se coloca el nombre de fantasía. Por ejemplo, vamos a suponer que trabajaste para La Serenísima. Bueno, el nombre de fantasía es La Serenísima, pero la razón social es Mastellone. Entonces vas a colocar Mastellone Hermanos. Es decir, ese es el nombre de la razón social, no el nombre de fantasía. Después, siempre repetí este formato de la experiencia laboral uno abajo del otro, ¿sí? Y va a ser importante que puedas tener siempre anotado, ¿sí?, desde cuándo y hasta cuándo trabajaste. Vamos con la próxima, que son algunas consideraciones finales que me parece que son importantes. Hacer un currículum no es completar un formulario. Es como si completaras un formulario, pero ese formulario hace referencia a vos. Delimita tu futuro laboral y profesional y te embarca en una aventura que te engrandece, porque cuando vos ves plasmado tu historia, ¿sí?, porque no es más que eso el currículum vitae, es tu historia laboral, tu historia estudiantil, lo que estás haciendo es engrandecerte como persona. El currículum vitae es el diseño y la redacción de tu proyecto laboral, y por lo tanto te es único e irrepetible como vos. Eso te tiene que quedar sumamente claro. Tenés que estar orgullecido, enorgullecido sería la palabra, de lo que estás colocando. Muchos me dicen, ¿y si no tengo experiencia laboral? Desarrolla tu proyecto laboral, describite, completá esa carilla con tus habilidades, tus dominios, que en realidad la gente pueda reconocerte fácilmente, ¿sí? Aunque no tengas experiencia laboral, nadie nació trabajando, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un primer empleo. Y tal vez eso es lo que estás apuntando. El currículum vitae es lo mismo para si estás en tu primera búsqueda laboral o querés cambiar de trabajo. ¿Sí? Bien. La otra. Estadísticamente, las 3/4 partes del día estamos trabajando. Así que imagínate pasar esa cantidad de horas, ¿sí?, haciendo algo que no te gusta. Por eso es importante que vos tengas tu proyecto laboral, ¿sí? Siempre trata de hacer lo que te gusta. No hagas un currículum o no busques un empleo o no estudies una carrera solo por el factor económico, es decir, solo por el dinero. Porque en lo inmediato te va a satisfacer, pero en el tiempo no va a ser exactamente lo que vos realmente te hace feliz y te va a brindar completud. Algunas preguntas para reflexionar, y no es que me las haga, te las haga a vos, sino que vos sos el que está mirando esta charla, te tenés que hacer. Primero, ¿quién estoy siendo? Eso es importantísimo saber, definir quién está siendo Marcelo, quién está siendo Daniel, ¿sí? Yo mismo me tengo que hacer esa pregunta. Y la otra es ¿quién quiero ser? Porque uno habla de presente y otro habla de futuro. Eso es importantísimo. La otra es ¿para qué quiero ser eso? ¿Qué me motiva a hacer y hacer eso? No te olvides que primero somos y después hacemos. A nadie se califica por lo que hace, sino por lo que es. Tenemos que pensar en eso. ¿Qué habilidades y capacidades poseo y quiero destacar? ¿Cómo te definís? ¿Cómo te describís? Es importante que esto lo analices vos. Si le preguntás a tu mamá, a tu papá, a tu hermano o a tu mejor amigo, te va a hablar con una lealtad y te va a decir cosas preciosas. Eso no nos sirve a la hora del currículum. Sos vos el que se tiene que definir. ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Sí? Es decir, eso que te diferencia de otro, como para que los demás te quieran contratar a vos y no a otros. Imagínate haciendo la cola,
¿sí? En tiempos donde no hubo cuarentena. Hacíamos la cola para poner nuestro currículum o directamente para la entrevista laboral. Bueno, de todas esas 100 personas o toda esa cuadra de cola que había, solamente uno va a llegar. Entonces, tu currículum tiene que ser lo suficientemente importante, creativo, ¿sí? Y tiene que hablar de vos de la manera más honesta y transparente. Tienen que dar ganas de conocerte. Yo leo tu currículum y me tiene que gustar, me tiene que apasionar y decir, che, yo quiero conocer a esta persona. ¿Qué empleo te hace suspirar? ¿Qué empleo te hace soñar? ¿Qué empleo te pone la piel de gallina? Recordá que no es el cargo, sino la función que vas a desempeñar. Nunca te guíes por el cargo, sino qué función vas a cumplir ahí adentro, en ese empleo. Que la tarea que vas a realizar te movilice, te haga sentir único y en un estado, como decimos los coaches, cuando hacemos entrenamiento, que te haga sentir en un estado de completud, ¿sí? Que interiormente te sientas completo. Y la otra es que en este proceso de encontrar el empleo, identificar el para qué y no el qué. No es qué quiero, sino para qué lo quiero. No vayas solicitando trabajo. Anda haciendo oferta, es decir, vos vas a brindar un servicio. Es decir, no tenés que pedir trabajo, ofrecete, ¿sí? Esa es la idea. Y invertir tiempo para vos, ¿sí? Hacer el currículum, me refiero, es que es invertir tiempo para vos para que otros inviertan en vos también. O sea, es un ida y vuelta. Yo tengo que invertir para mí, para que otros quieran invertir para mí. Esa es una de las cosas más importantes. No me acuerdo si había otra filmina. Sí. Ahí en la última les puse algunos videos de entrevistas laborales. Pues yo sé que acá queda un huequito que es la entrevista laboral. Entonces yo les mandé ahí unos videitos de YouTube que son cortos, como por ejemplo 20 preguntas que pueden hacerte en una entrevista laboral. ¿Qué gestos, qué posturas tengo que tener? ¿Cómo saludar? Esto en los talleres de la fábrica lo trabajábamos mucho porque a veces soy muy introvertido o soy tímido y no sé si el tono de voz, por ejemplo, a ver, si yo abro la puerta, ¿sí? No puedo decir permiso, bajando la cabeza, no, tengo que entrar con actitud. Entonces abro la puerta y digo, buenas tardes, mi nombre es Daniel. ¿Sí? Y estirar la mano y saludar con firmeza sin muchas oscilaciones. Bueno, todo eso en los videos se explica, ¿sí? Desde acá espero haber sido lo más claro posible. Cuéntenme, chicos, si hay alguna pregunta o alguna duda. Espero que así sea. Sí, Daniel, tenemos una pregunta que nos llegó por WhatsApp, que es el color de letra del currículum. O sea, el currículum, además de la foto a color, tiene que también agregar un color que a uno le gusta, el color favorito, agregárselo en unas líneas o algo. En realidad, no es, a ver, lo que vas a hacer no es pintar un cuadro. En realidad lo importante acá es escribirlo todo en negro, ¿sí? La fuente, Times New Roman, puede ser también, no me acuerdo la otra, Calibri. bueno, Calibri, pero no busques esas letras, digamos, muy trabajadas. Tiene que ser un Times New Roman, un Calibri, tamaño 12, 13 como mucho, y color negro, siempre negro. Bien, perfecto. Solamente la foto a color, que no sea la típica foto 4x4. Exacto, sí, tratemos de que la foto 4x4, si no, digamos, a ver, sacaría una fotocopia de la foto del DNI y no sirve. Hoy estamos pidiendo el diseño, digamos, fotos que sean originales, cuidar los fondos y cuidar también la vestimenta que tengo. Va a ser importante que estés de elegante sport, tampoco de saco y corbata en el caso de los hombres, ¿sí? La mujer por ahí zafa un poco más en ese sentido, ¿sí? Puedo vestirme sencillo pero elegante. Bien, sí, bueno, Daniel, la verdad fuiste muy claro. Esas eran las dudas que estaban surgiendo también en las redes de la Casa de la Juventud, en el chat de YouTube y bueno, en WhatsApp. Te quería agradecer también por tu participación. La verdad que siempre te tenemos en cuenta. La verdad que te conocemos desde el profesor del curso de la fábrica Punto Joven.
y la verdad es un orgullo poder contar con profesionales de tu calibre, la verdad que con mucha pasión. Bueno, gracias. No, la verdad que sí, se nota la pasión, se nota que te gusta lo que haces, y además lo bueno es que también los jóvenes piden por vos, ¿no? Muchas jóvenes que cuando estábamos organizando la Expo Carreras, nos preguntaban, alumnos tuyos de la fábrica, que estaban pidiendo y preguntando a ver si ibas a dar un curso de orientación laboral, si algo de entrevistas, currículum. Y bueno, podemos contar, también le decimos al público que el próximo viernes también vas a estar con el tema de orientación laboral, que también muchos nos estaban consultando mientras estabas haciendo la disertación. Sí, una de las cosas que quiero destacar, si me dan el lugar, ¿Sí? es que toda consulta que tengan para hacer, porque yo sé que en muy corto tiempo es difícil, si hay consultas más puntuales, en la primer filmina está Daniel Leanis, que es @Daniel Leanis, la cuenta de Instagram mía, o Daniel Coach. Si me mandan ahí las consultas, no tengo problema, respondo todos los mails. Perfecto, bueno, O me las acercan ustedes. también nos pueden contactar por la Casa de Juventud, por las redes sociales o bueno, por el WhatsApp. Correcto. Y nosotros le vamos a pasar tu contacto para que lo tengan y bueno, le hagas la asesoría particular a cada uno. Perfecto, no hay ningún problema. Vos sabés que estoy a disposición y encantado de poder participar con ustedes en este emprendimiento, ¿por qué no?, de la Expo. Así que les agradezco mucho que me hayan llamado y de haberme dado el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. También, bueno, recordamos a todos los jóvenes que esta charla va a quedar, esta disertación va a quedar grabada para que puedan volver a recordarla en el momento que tengan que hacer el currículum, en el momento que tengan que ir a una entrevista laboral. Así que muchísimas gracias, Daniel. A ustedes, saludos a